Hola a todos y buenas noches. En este momento le estoy grabando la ayudantía que corresponde a los contenidos básicos de Stata. En este momento vamos a ver lo que es el cómo podemos ocupar Stata para poder generar y poder resumir un poquito la estadística en base a los datos que podemos reunir o nos entregan para realizar de esta manera una toma de decisiones o también puede ser como, por ejemplo, no sé, un análisis exhaustivo económico o de política pública, ese tipo de análisis principalmente. Voy a comenzar a compartir pantalla en un segundito. Es acá. Este archivo que les voy a compartir junto con esta ayudantía es un archivo de extensión .do. Para que entiendan un poquito cómo funciona esto, los archivos de extensión .2 son archivos que prácticamente contienen todos los comandos o un registro de todos los comandos que nosotros vamos ocupando a lo largo de nuestro trabajo en Stata. Entonces, lo que, Entonces, lo que importa en este sentido es que ustedes se pongan, les voy a enseñar de todas maneras cómo se crean estos archivos, les voy a enseñar todo uno por uno para que puedan ver y puedan analizar también el cómo pueden dejar guardados sus comandos para más adelante. Yo también les voy a pedir un informe para que me creen algún tipo de regresión, no sé, ahí veremos lo que nos vamos a pedir más adelante la nota que corresponde a la ayudantía de este curso, que es como prácticamente un informe, una tarea, creo que lo he tareado. Y más que nada, ustedes puedan grabar sus tareas y su archivo. Ya, voy a comenzar a compartir pantalla. Como ya les comenté al principio de curso, ustedes tienen que tener, aquí está la pantallita, ustedes tienen que tener, voy a compartir toda mi pantalla completa. Creo que ahí sí está bien. Sí, ya. Ustedes tienen que tener instalado el Stata. No sé si ustedes saben, pero la universidad les entrega el Stata. Pero lo malo de esta suscripción Stata que le entrega la universidad es que les dura un año, 2 años, si no me equivoco, y después se revoca. Así que para todo aquel que no tenga Stata instalado y no sepa cómo instalarlo, puede enviarme un correo. Yo le puedo enviar unas credenciales especiales de Stata para que ustedes puedan hacerlo de manera perpetua y lo puedan ocupar todo el tiempo que ustedes quieran de aquí en adelante. ¿Ok? Denme un segundito que estoy coordinando algo también. Ya. Entonces, como ustedes pueden ver, ustedes al iniciar el Stata, eh, vamos a hacer desde el principio. O sea, no, desde aquí. Esta es la pantalla principal del Stata que nosotros tenemos. ¿Ok? Nosotros tenemos, bueno, la pantalla de Stata en Windows y en macOS son muy distintas. Por si acaso, o sea, en macOS se ve de este estilo, en Windows se ve de otro estilo, que acá tiene una barrita en la que ustedes lo presionan y abajo le aparece, no sé, comenzar archivo doc, editor de datos y todas esas cositas, ¿ya? Nosotros, los botones más importantes que tenemos aquí, y acá abajo van los comandos por si acaso, pero los comandos de consola, ojo con eso, aquí solo van comandos de consola. Ustedes, principalmente, donde más tienen que trabajar es acá arriba, donde dice editor de archivos 2. Este botón que está acá, el que dice log, bueno, el archivo log es un archivo que se genera tipo PDF o tipo texto, en el que a ustedes en este archivo se les va grabando todo lo que ustedes van capturando de lo que están analizando, lo que están prácticamente describiendo en sus resultados de Stata. Si se dan cuenta, esta es la casillita de resultados, o sea, todos los comandos que ustedes corran van a salir de este ladito. Existen muchas maneras de ocupar esto, no sé si ustedes conocían esta manera. eh,
No sé si ustedes conocen muy bien esta manera o la manera en la que yo les voy a enseñar. Yo les voy a enseñar a ocupar prácticamente los códigos como tal del Stata. ¿Por qué? Porque normalmente se trabaja así el Stata en vez de ocuparlo con los apuntes rápidos. Ya, pero les voy a enseñar un truco. Acá arriba, que también aparece arribita donde está miren, así mismo. Es la misma barra que aparece en el Stata de Windows. Aquí está ejecutar archivo 2 y por aquí debería estar el archivo log para guardar salida. Usted le dan comenzar y empieza a grabar todo un archivo log aquí. O sea, todos sus resultados se empiezan a grabar en un archivo PDF o un archivo de texto prácticamente. Entonces, eh, ¿qué es lo que a nosotros nos importa de todo esto? Es prácticamente el realizar estadística y después esa estadística nos va a entregar a nosotros un resultado y eso va a aparecer en el archivo log como texto. ¿Ok? Ya. Miremos la pantalla y acá arriba, igual que en los computadores Windows, aparece un botoncito que dice estadística. Si nosotros apretamos estadística, podemos ver que aquí podemos ocupar millones de tipos de análisis estadísticos, tanto descriptivos como inferenciales, para que podamos crear, o sea, en sí nosotros analizar estos. Este botoncito pero muy útil. ¿Por qué? Porque nos resume muchos códigos que pueden ser, bueno, en sí, este código que se ocupa aquí es muy simple y para ocupar esto necesitamos una base de datos, ¿ok? La carga de base de datos, se los voy a mostrar también, denme un segundito, se realiza de otra manera. Después se lo explico mejor. Ya. Lo primero que vamos a realizar es prácticamente abrir un archivo do. Se aprieta abrir archivo do y nos va a aparecer de este estilo. Nosotros para escribir comandos de tipo texto, bueno, simplemente se escribe, pero si nosotros queremos escribir un comentario se escribe con el asterisco o entre asteriscos y ustedes pueden escribir, hola, este es mi primer archivo do. ¿Ok? Y bajo eso nosotros podemos escribir prácticamente todos los comandos que queramos. ¿Ya? Los comandos no es necesario tampoco que ustedes se los aprendan de memoria, sino que yo cada ayudantía voy a ir mostrándole a ustedes una ayudantía, el cómo correr datos, cuáles son los comandos, se las voy a subir y ustedes pueden prácticamente copiar y pegar, nada más. Yo no les voy a preguntar, por ejemplo, en las tareas, ¿qué hace este comando? Dígame este comando de memoria. No, eso nunca se pregunta, de hecho, porque para eso está el Internet. Ustedes en Internet van a encontrar todos los comandos del universo, todos los comandos de la vida y los paquetes que son necesarios. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Prácticamente correr esos comandos y interpretar lo que dicen esos comandos. Ya, déjenme ver si se ve bien el archivo 2. Sí, ya. El archivo 2, yo a ustedes les tengo preparado un archivo 2 en este momento para que lo puedan ver, que es el que está aquí al ladito. Se llama ayudantía, ayudantía Stata 1. Ya. Aquí está todo esto escrito bajo comentarios y les voy a ir explicando comando por comando qué es lo que hace. Vamos a primero conocer lo que es el Stata. Ya, primero tenemos la limpieza de memoria. En casi todos los programas estadísticos, nosotros tenemos que entender que la memoria no se limpia sola. Por ejemplo, si nosotros estamos trabajando ahora con datos en Stata, en este ladito de acá de la derecha, nos van a aparecer los datitos del Stata que tenemos, ¿ok? Entonces, si nosotros tenemos datos cargados, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, si tenemos datos cargados, y no vamos a trabajar con aquellos datos, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a, eh, ¿cómo se llama esta cosa? Vamos a borrar todo lo que nosotros tenemos de datos y vamos a poder trabajar prácticamente con la memoria limpia, por así decirlo, ¿ya? Entonces tenemos estos dos datos que se ejecutan siempre, siempre, siempre. De hecho, esta es una muy buena práctica. Por lo menos ejecutar el primero, clear all, que es para limpiar toda la memoria, toda la base de datos que nosotros tenemos actualmente. Entonces nosotros corremos esto, pum,
Acá nos dice que ya terminó el comando de cargarse y vamos a cargar una base de datos. Esta base de datos que yo voy a cargar ahora es una base de datos que por defecto existe en Stata y que es solamente como para entrenamiento, ¿entienden? Esta base de datos es de entrenamiento de Stata, o sea, viene por defecto en ella. Entonces, yo aquí les voy a mostrar otro comando, que este comando es para ocupar esa base de datos como tal, pero para cargar una base de datos se ocupa este que está acá, el use. Ese. Use, tata, aquí ponen el nombre de base de datos, nombre de base de datos, y el coma clear. ¿A qué se refiere con el coma clear? El coma clear es para hacer disculpen, no es para hacer una limpieza, es para hacer una instalación limpia de la base de datos, porque a veces la base de datos viene prácticamente ya usada por alguien más, no sé, puede venir manipulada por otra persona, ese tipo de cosas. Este comando que está aquí, el use, o sea, el clear, sirve para hacer una entrada limpia de los datos como tal. Entonces, nosotros, por ejemplo, para entender los datos, podemos ocupar este comando que está acá, que es el describe, que es para que nos muestre todos los datos, qué tipo de dato es. Acuérdense que existen tipos de datos que ustedes le dicen. El float es de una variable prácticamente, una variable que se le dice como booleana, así por así decirlo. El int es una variable entera. Float es prácticamente que se le puede decir a las variables que son, ¿cómo se llaman? Decimales. Y bueno, existen millones de tipos de variables en sí. Lo que nosotros tenemos que entender es que a nosotros las variables que más nos van a importar son las variables de tipo entero, tipo carácter, que pueden ser variables cualitativas o cuantitativas, y también podemos ver otro tipo de variables como variables también booleanas, por así decirlo, y variables de otro estilo, no sé, pueden ser variables tipo dummy, que las tipo dummy son las 0, 1, 1 si se ocupa, 0 si no se ocupa, ¿ok? Ya, entonces... En este caso, aquí nosotros podemos ocupar el describe para poder describir todas y cada una y para ver cómo están conformadas. Más abajo tengo el código list. El list es para poder ver solamente las primeras 5 observaciones. Entonces, en vez de ver todas las observaciones en una tablita, podemos ver las primeras 5. Las primeras 5 observaciones que nosotros tenemos. Y con observaciones yo me refiero también a... y también tenemos otro botón que es para que también veamos toda la observación y todos los datos, que es este que está aquí arribita, que lo vamos a apretar, miren, y aquí están todos los datos. Si se dan cuenta, son marcas de auto junto con algunas marcas de auto junto con su modelo y con algunos, con sus precios, no sé, y muchas descripciones de los autos como tal. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, el primero, una MS Concord con el precio de y aquí podemos ver todos los datos que nosotros nos entrega esta base de datos, ¿ok? Después el segundo, el tercero, solamente los primeros 6, ¿ok? O los primeros 5, no me acuerdo cuánto era, la verdad, parece que eran 5. Aquí está. Los primeros 5. Ya, para ver más información detallada, una información detallada de las variables, apretamos eso y aquí podemos encontrar más datos de la variable como tal, así como datos bien específicos. Por ejemplo, cuáles son los percentiles de cada uno, la desviación estándar, la media, miren, el rango. Y eso es prácticamente todo lo que necesitamos porque no sé si estuvieron viendo más allá de eso. Bueno, aquí tienen también percentiles en caso de pedírselo en un informe estadístico como tal. Y más adelante tenemos, aquí vamos a empezar a ocupar la estadística descriptiva. Para ocupar estadística descriptiva tenemos dos opciones. O ocupamos el botoncito que está arriba, sumarios test, sumario de estadística, miren. Aquí se ocupan todas las variables que nosotros tengamos, ya, pero en este momento no les voy a enseñar de esta manera, sino que les voy a enseñar de la otra con comandos. Ya, tenemos.
Los comandos más básicos, summarize, tabulate y, y acá abajo los gráficos descriptivos más conocidos. Histogramas, scatter y el gráfico de caja. ¿Ya? Entonces empecemos con un summarize. Nosotros, si ocupamos solamente el comando summarize, nos va a hacer un sumario de todas las variables que nosotros tenemos, ¿ok? Miren, por ejemplo, tenemos cuántos precios tenemos de cada una de las variables. Tenemos 74 precios. La media de los precios son $6.165 en este caso. Y el error estándar está en 2.949. Entonces, ¿qué nos dicen estas variables? Nos podemos realizar prácticamente análisis descriptivo de cada una de las variables que nosotros tenemos acá o cada una de las subsecciones por las que se dividen nuestras variables. Entonces, ¿qué pasa si ahora solamente yo quiero hacer un summarize, pero del precio? Vamos a el archivo 2. Vamos a ver summarize price. Entonces, lo mostramos y en vez de mostrarnos toda la tabla con todo el summarize completo, nos van a mostrar solamente el del precio. 74 observaciones, la media, error estándar, mínimo y máximo valor. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Mostrándoles para poder entregar un summarize más completo con los percentiles y algunos datos estadísticos adicionales. Lo voy a correr. Miren, aquí tenemos el summarize completo, detallado de lo que es el precio, ¿ya? Entonces, ¿qué nos muestra esto? Por ejemplo, aquí están los percentiles, miren, los percentiles, el 50%, que recordemos que el 50% es prácticamente la mediana, ¿ya? Prácticamente no siempre depende de la cantidad de datos, la verdad. Y tenemos la varianza, la kurtosis, esto es el coeficiente de variación, si no me equivoco. Y eso es prácticamente lo que podemos ver en este caso. Ya, ahora podemos ver también las tablas de frecuencia que nos entregan estas variables. Miren, tabulemos algunas. Tenemos, vamos a tabular este tipo de datos. Entonces, este tipo de datos nos dicen que tiene dos tipos de carros, que son los domésticos y los foráneos. Entonces, nos dice, ¿cuántos carros domésticos hay? 52. ¿Cuántos carros foráneos hay? 22. ¿Cuánto corresponde ese 52 del 100%? El 100% del 74. Entonces, ¿a cuánto porcentaje corresponde ese 52? 70,27. ¿Ok? Y esto es la frecuencia, esto es la frecuencia relativa y esto es la frecuencia relativa acumulada. ¿Ok? Entonces, si ahora quiero hacer una tabla cruzada con más de una variable, ocupamos este código para poder hacer tablas cruzadas y poder mostrarnos cuáles son las diferencias. Miren, así nos quedan, ¿ok? Entonces, ahora les quiero mostrar lo que son los gráficos, que eso es como prácticamente lo que siempre ocupamos en este tipo de análisis estadístico, en este tipo de cursos. Tenemos el histograma, veamos un histograma, ¡pum! Nos muestra el histograma. Súper fácil el código. Histograma, precio, width. Con width a ustedes le refieren, con width se les refiere, si no me equivoco, a la cantidad de datos o al largo que tiene las barritas como tal. Y eh, eh, y a la frecuencia, o sea, y aquí añadimos la frecuencia de los precios, prácticamente, ¿ok? Para poder hacer un histograma. Recuerden que con el width ustedes pueden ver prácticamente cuánto es lo que abarca cada uno de los precios o cuántos carros son los que abarcan, por lo que también puede ser visto como el ancho de banda que tiene cada uno de los precios y dependiendo de cada carro o de cada vehículo. Ya, tenemos el scatter, que el scatter es otro tipo de gráfico, que es un gráfico de dispersión. Miren, donde podemos ver todos los datitos para más adelante y donde podemos ver también el cómo se comportan los datos a lo largo de la recta. Como nosotros podemos ver aquí, los datos
¿Pueden seguir una tendencia? Sí, pueden seguir una tendencia, que puede ser esta de acá arribita, pero mientras más adelante avanzan, porque aquí yo estoy poniendo en comparación los precios contra el peso del auto. Entonces, mientras más avanzan los pesos del auto, entonces el precio es más alto. Podemos decir que mientras más grande es el peso del auto, más grande también es el precio del auto, ¿ok? Y aquí, el último código que le estoy mostrando aquí es para poder crear un gráfico de cajita o un box plot en el que podemos ver todos los datitos que tenemos y los datos atípicos que nos van entregando las variables. Para realizar estadística inferencial, que esto es como lo más básico de la estadística en sí, y la próxima ayudantía ya vamos a estar viendo esto con detalle, pero aquí se los voy a mostrar así como muy encima. Les voy a enseñar el cómo funcionan algunos códigos para poder realizar los test T, los test H, también cómo funciona la regresión lineal. Y vamos a empezar junto al test T. Recordemos que el test T es para poder entender si lo que nosotros estamos planteando está directamente relacionado con, o sea, prácticamente es como para testear si la variable independiente de una regresión lineal simple tiene algún efecto sobre la variable dependiente. Entonces, si el test T nos dice, analicemos esta tablita que nos entrega. El precio tiene 74 variables, en- tiene 6, en la media es de 6.600, disculpen, $6.165. Y más abajo nos dice esto. Este valor que está aquí, que es el valor P, tiene que ser menor a 0,05 para que ustedes disculpen, para que ustedes para que ustedes puedan rechazar una hipótesis en la que ustedes digan que es el valor, no sé, por el peso sobre el precio no tiene efecto, ¿ok? O sea, prácticamente para descartar el efecto que tiene o sea, no para descartar, sino que para descartar el que no tiene efecto lo que ustedes quieren plantear. Lo que ustedes tienen que analizar es este valor que está acá. Este valor que está acá con una media de 5.000. Entonces, ¿qué dice esto? Que si eh, les dice prácticamente de esta manera, ¿con qué probabilidad nosotros podemos encontrar una media de 5.000 en el precio? Con una probabilidad de 0,0011. Eso es lo que nosotros nos quiere decir esto, ¿ya? Eso no sé si lo vieron muy bien en clases, pero eso va a pasar así como por encima. De hecho, esto se los voy a mostrar solamente, pero no se los voy a explicar mucho porque quizá va a ser un poquito complicado. Y aquí es como ver un test T, pero combinado, ¿ok? Ya, pero principalmente no estoy seguro si es que ustedes lo vieron muy bien o si es que no. eh, Así que no se los puedo explicar así como tal. Ya, pero lo que yo también quiero que ustedes vean, lo que ustedes tienen que ver y lo que a mí me importa que ustedes entiendan es cómo funciona una, una regresión lineal simple. La regresión lineal simple funciona con este código que está aquí, regress, regress, variable dependiente y variable independiente. Recordemos que para nosotros entender cómo funciona la regresión, prácticamente tenemos que entender la correlación que tiene una variable con otra. En este momento estamos diciendo, por ejemplo, si estamos creando una regresión de este tipo, estamos diciendo que el precio aumenta cuando aumenta el peso del auto, ¿cierto? Y como ya lo vimos en el gráfico de dispersión, lo vimos gráficamente, entonces podemos decir que sí, aumenta. Ya, entonces, ¿qué podemos hacer en este caso? Correr la regresión, correr la regresión y ver lo que nos entrega. Ya, la regresión nos entrega este tipo de datos y yo creo que ustedes ya lo vieron esto con la profesora. Prácticamente las salidas de Stata del, del, de los datos como tal les dicen muchas cosas
Y prácticamente lo que nosotros queremos analizar de todo esto, bueno, es prácticamente todo, pero son datos muy específicos que yo se los voy a mostrar ahora. Son los siguientes. Estos datitos que están acá arriba son la suma de cuadrados. La suma, recordemos que el método para que nosotros podamos encontrar la regresión lineal simple o múltiple o todas las regresiones es prácticamente con la suma de cuadrados totales, la minimización de la suma de cuadrados totales. No les voy a explicar muy bien cómo funciona la matemática de esto porque creo que no es relevante para este curso, sino que ustedes tienen que entender para qué sirven la suma de cuadrados. Aquí tenemos la suma de cuadrados del modelo, las residuales y las totales. Existe una fórmula para que nosotros, en base a esto, bueno, la suma de estos dos es igual a esto que está acá abajo, pero existe una fórmula especial que no me acuerdo cuál era la verdad, creo que era la suma, los residuales dividido el total, para que ustedes puedan para que ustedes puedan encontrar este valor que está acá, que es el r cuadrado. El R cuadrado a ustedes les muestra el qué tan ajustados están los datos de nuestro modelo y qué tanto explican la varianza de nuestro modelo. Por ejemplo, yo aquí hice una regresión en la que quiero explicar el precio, yo quiero predecir el precio en base al peso de los autos. ¿Y qué me dice esto? Si ustedes entendieron muy bien las clases, ¿cómo interpretarían esto? Pues súper simple. Esta es el valor base. Si yo tengo un auto que vale, que pesa cero o 0 libras o 0 kilos, lo que ustedes quieran decirle, entonces el precio de los autos es menos 6,70 dólares. ¿Ok? Entonces, ustedes dirán, sí, es súper, como súper extraño que un valor sea negativo, que un precio sea negativo. Sí, puede ser que eh, que eso sea importante. O sea, que eso sea así. Pero miren arriba lo que dice el peso, el peso. Por cada 1 libra que yo aumento, aquí está, y manteniendo todo lo demás constante, entonces el precio de mi auto aumenta en 2,04 dólares. Eso es la interpretación que ustedes tienen que entender en este sentido y en este caso. ¿Ok? Y bueno, y una de las cosas más importantes de este curso prácticamente, más adelante vamos a ver otro tipo de regresiones, que las interpretaciones son mucho más difíciles. Y como yo les decía recién, el test de hipótesis y el test T es un poquito difícil de interpretar. ¿Por qué? Porque no sé si ustedes lo habrán visto muy bien, pero en este ladito, si estos valores pasan por el cero, entonces ustedes estarían diciendo que este valor, el peso, no tiene ni un efecto por sobre el precio. Entonces ustedes estarían prácticamente explicando que el precio no cambia si cambia el peso. Ya chicos, ahora sí, disculpen. Ya, y aquí están el error estándar, prácticamente para obtener esto que está aquí, el valor t. El valor t es para el estadístico t. Recordemos que este valor tiene que ser mayor a 1,96 y en este valor, si se dan cuenta, no lo es. ¿Por qué? Porque un precio negativo es como muy extraño de encontrar en el mercado, ¿cierto? Es súper extraño, la verdad. Nadie te va a vender algo a un precio negativo. Entonces, prácticamente, y si se dan cuenta, esto sí pasa por el cero. ¿A qué me refiero con el cero? Esto es el número menor, esto es el número mayor. Entre medio de estos dos números pasa por el cero. Sí, si pasa por el cero, entonces podemos decir que en algún momento el efecto es cero. ¿Ok? Ya, eso es prácticamente así como súper simple, súper encima, lo que le estoy explicando a ustedes como tal. Ya, sí, bueno, esto es así de simple. Y más adelante van a entender también cómo funciona la suma de cuadrados totales y cómo esto explica en el R cuadrado. ¿Ok? Recordemos que la suma de cuadrados residuales tiene mucho que ver con con los datos que nosotros no estamos incluyendo a nuestra variable y que también pueden explicar nuestro modelo. ¿Ok? Eso es algo que también se puede analizar de esa manera. Entonces, para eso nosotros vamos a predecir los residuos de nuestra variable, los tenemos listos, entonces ahora los vamos a listar y los vamos a mostrar en una tabla 1 es a 10. ¡Tum!
aquí están todos los residuos de los precios. Entonces, ¿qué nos dicen? Que cuando el precio es 4,99 tenemos un residuo de menos $1.883. Entonces, ¿qué nos puede decir eso? Que aquí, en este momento, en este punto de los precios, tenemos alguna variable en la que nosotros, alguna variable que nos esté explicando nuestro precio, pero que nosotros no tengamos dentro de nuestra regresión lineal. Y bueno, sin nada más que agregar para esta primera pequeña ayudantía, les voy a enseñar también cómo funcionar, eh, cómo guardar las bases de datos, que es el comando save, en el que nos guarda la base de datos como tal. Le ponen el nombre y lo guarda solito. Y después les voy a enseñar otro comando que también es importante, que es el comando que funciona para, ¿cómo se llama? Este comando es para instalar paquetes especiales para Stata. Existen muchos paquetes especiales que sirven para hacer otro tipo de estadísticas, regresiones mucho más complejas que la verdad no estoy seguro si es que ustedes las van a ocupar, y si es que van a ocupar o si es que han visto ya regresión discontinua, van a entender que esto que está aquí es un comando muy útil para poder instalar los paquetes y después llegar y correr la regresión para no tener que formular un comando muy feo. Entonces ustedes apretan aquí, allá, pum, y se empieza a instalar solito. Consideren que para instalar paquetes ustedes tienen que tener internet, ¿ok? Y después, por ejemplo, si yo aprieto acá, puedo, puedo exportar, porque este comando loadrec es para exportar todos los datos que yo obtuve de la regresión que hice o de los datos o de lo que generé en todo este estudio que pudimos ver a un comando doc. Entonces yo aprieto acá, pum, y me lo guardo. Yo aprieto ahora, voy acá, aprieto aquí, allá, ahí. Tengo que ver dónde me lo guardo. Ya, pero en sí funciona para ver, funciona para pedirle al Stata que te lo guarde. Como tal. Ah, ya no me lo guardo acá. Entonces no sé dónde me lo debe haber guardado, pero eso te lo guarda. Ya. Entonces, principalmente, como primera ayudantía de Stata, eso es lo que yo quería explicarles. Y recuerden que estos comandos se los voy a subir porque ustedes tampoco es necesario que se lo aprendan de memoria, sino que pueden copiarlos y pegarlos para poder realizar un estudio específico, ¿ok? Entonces, recordemos que, y otra cosa que también les quería comentar es que mucho ocupar el archivo, el comando esto de log, no lo vamos a usar mucho porque en sí no es relevante para este tipo de cursos. Sino que, bueno, y también en el caso de las tareas, por ejemplo, si ustedes me hacen una regresión lineal como esta y le sacan un pantallazo y me lo muestran así, después me lo empiezan a interpretar, no tengo ningún problema y eso debería estar evaluado bien por si acaso, ¿ok? Porque comandos específicos para poder exportar, no creo que no es parte de este curso como enseñárselos a ustedes, sino que más que nada la interpretación la que ustedes tienen que aprender como tal, y tampoco la matemática que conlleva detrás de todo esto, porque eso en sí para cursos como este creo que no son necesarios, sino que bueno, y de hecho en las clases deberían haberlo visto con los PPT con la profesora, el cómo funciona una regresión lineal, qué pasa si se omite una variable, qué pasa, por ejemplo, si no hay heterogeneidad, si existe endogeneidad, si tenemos sesgo de selección y todo ese tipo de cosas que también son muy importantes de analizar para este tipo de cursos. Ya, chicos, sin nada más que agregar, me despido, cuídense mucho, descansen y que tengan una buena noche. Y además, cuídense mucho mañana, que creo que se viene un temporal muy fuerte. Nos vemos.